Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Estamos en Su Caso en Casa, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y la repetición a las 5:30 de la mañana. Gracias también a los madrugadores, quienes no se pierden la repetición, no les da tiempo de verlo en la noche, lo ven en la mañana. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante y está relacionado en qué casos crece la pensión y también la pensión familiar, pero cuando usted hace aportes en fondos privados. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información jurídica, donde el conocimiento lo construimos entre todos. Doctor Jaime Humberto Salazar, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, con maestría en fondos de pensiones de Alcalá, España, y quien ha estado en el litigio durante muchos años. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hablemos un poco de las oficinas donde usted presta sus servicios y entramos en materia. Bueno, gracias Juan, muy buena noche a todos los televidentes. Recuerden que nuestras oficinas están ubicadas en los siguientes lugares. En Medellín estamos en Junín con la Playa, edificio San Fernando, oficina 302. En Río Negro estamos al frente del SENA, en el centro comercial San Francisco, oficina 215. En Bogotá estamos en el edificio Antares, parte baja de la Plaza de Toros, en la oficina 102. Y en Cartagena, en el centro 1, avenida Venezuela, oficina 410. En todos hay abogado experto en el área de seguridad social que le pueda atender la respectiva consulta que tenga sobre este tema o sobre riesgos laborales o tutelas de salud y también asuntos de responsabilidad del Estado que se trabajan en el área de litigio de nuestro portafolio. Hemos titulado hoy el tema ¿Cuándo crece la pensión y pensión familiar en fondos privados? Empecemos, ¿cuándo crece la pensión? ¿Qué significa eso? Se llama acrecimiento, exacto. Juan. Acrecimiento. Acrecimiento. Es una figura que viene desde que inició la reglamentación de la seguridad social en Colombia, es decir, con el decreto 3041 de 1966, que inició vigencia el 1 de enero del 67, es decir, cuando se inicia cobertura para todos estos riesgos en Colombia, se establece que cuando una pensión la disfrutan varias personas por estar en el mismo orden, si una de estas falta, esa porción de la pensión que deja de disfrutar una, acrece a la del otro. Por ejemplo, cuando se le otorga la pensión a la cónyuge o a la compañera permanente y a unos hijos, en razón de que los hijos están aún en minoría de edad. Cuando los muchachos van llegando a los 18 años y no están escolarizados, esa porción de la pensión que venían recibiendo se va distribuyendo entre ellos. Y cuando definitivamente a los del mismo orden, por ejemplo, está partida la pensión, 50 para la cónyuge y 50 para los hijos. Cuando ya todos los hijos cumplen mayoría de edad y pierden el derecho, esa cuota parte de la pensión pasa a la cónyuge, a la compañera, a la madre de los hijos, si es que es con ellos, porque recuerde que también puede haber pensión para unos hijos que son con la cónyuge, pero también hijos extramatrimoniales. Entonces, lo que pasa es que el derecho que se pierde ahí se le acrece al otro. Recuerden que mientras haya beneficiarios en ese mismo orden, por ejemplo los hijos, esa cuota parte que pierde un hijo no pasa a la mamá, sino que pasa al resto de los hermanos porque están compartiendo la pensión en 50 y 50. Cuando ya todos los hijos que están en ese 50 pierden el derecho, ahí sí el 50% pasa para que el derecho completo, el 100%, se consolide en favor de la mamá. No es que de pronto al faltar un hijo, ese porcentaje pase a la mamá, sino que se reparte entre los otros hermanos. Del mismo beneficiario eso. O sea, no la mamá. Si eran 3 hijos y fallece y uno entre por ellos ese se partía el 50, entonces uno de ellos ya salió porque cumplió mayoría de edad, o porque falleció por cualquier causa, ya ese 50 ya se parte entre dos. Cuando ese otro cumple la mayoría de edad y no está en condiciones de invalidez ni nada, ese 50% queda en cabeza de uno solo. Y cuando ese que está solito cumple la mayoría de edad o pierde el derecho por muerte o por cualquier otra razón, ya se consolida el derecho en favor de la madre. Eso está reglamentado en este decreto y después de ley 100 en el decreto 1889 de 1994, que trae también expresamente el acrecimiento, lo mismo que el régimen de riesgos laborales de antes de ley 100, que era el acuerdo 155 de 1963, que fuera aprobado por decreto 3170 de 1964. Todavía es requisito cuando dicen mayoría de edad, es decir, que el mayor de 18 años tenga que estar estudiando para recibir hasta los 25 años esa pensión de sobreviviente, o si no está estudiando efectivamente, ¿qué pasa ahí?
Si se Porque sobre eso ha desescolariza, habido mucha discusión. sí, claro, si se desescolariza pierde el derecho, excepto que tengan la condición de inválido, porque los hijos inválidos conservan el derecho pues, por el claro. resto de la vida mientras mantengan las condiciones de invalidez. La discusión que se ha presentado, Juan, es con los jueces o a nivel jurisprudencial es hasta cuándo se entiende que el hijo estudiante tiene derecho. A nuestro criterio muy modesto, hasta el último día antes de cumplir los 26, porque la ley dice hasta los 25, y los 25 son un día antes de cumplir los 26. Tiene razón. Entonces hay mucha área de litigio así, porque Colpensiones lo entiende de esa manera, pero los jueces de la República lo han entendido así Es un buen y punto. condenan a pagar las pensiones hasta el último día. Sí, hay mucho, pues la mayoría de muchachos antes de los 25 años ya han terminado sus estudios Sí, en superiores, estos tiempos sí. pero en algunos casos no. En algunos Entonces, es una pauta importante de interpretación para que la tengan en cuenta los colegas. Vamos con televidentes. Don Francisco Herrera, en la ciudad de Pereira. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Primero que todo, para felicitarlos por tan excelente programa. Y pues mi inquietud es la siguiente. Lo que pasa es que, digamos, si X persona trabaja con cualquier departamento y cotiza más de las 1.300 semanas, ¿tiene derecho a una indemnización? ¿Trabajan para quién? ¿Usted trabaja para quién, perdón? De pronto, si X persona trabaja con cualquier departamento. Con el departamento, coticen con pensiones. Eso, Colpensiones, claro, sí. No, le dan una pensión con 1.300 semanas. Usted Sí. tiene derecho a una pensión. Hay un tema, Juan, Siempre preguntan por lo mismo, doctor Jaime. Que si después de las 1.300 semanas hay una devolución de aportes o hay un requisito, no, mejora la tasa de reemplazo. ya le voy a explicar por qué no, Exacto, cómo díganos. funciona el régimen de prima media. Pero hay una sentencia reciente del Consejo de Estado que nos dejó sin área de litigio en el tema de reajuste de servidores públicos. ¿Qué dijo esa decisión finalmente? Que los empleados públicos que tengan régimen de transición ya no pueden invocar que se les aplique como tasa el 75% del promedio de lo que devengaron en el último año, sino que tiene que ser el promedio de los últimos 10. Entonces nos dio un golpetazo ahí duro. Equiparó con ley 100. Exacto. Entonces vino a decir lo que decía la C258 del 14 de la Corte Constitucional, que había un choque de trenes ahí. Y fuera de eso también sentó otro precedente ahí, y era que hay factores sobre los que los empleadores públicos no cotizan. Hay unos factores determinados en el decreto 1058 del 94 y sobre esos los empleadores cotizaban, pero hay otros factores u otras prestaciones percibidas por los empleados públicos sobre las que no se cotizaba. Y el Consejo de Estado decía, no, eso no es problema suyo, liquídele sobre esos factores y usted, entidad de seguridad social que va a pagar la pensión, cóbrele a ese empleador. El Consejo de Estado también terminó diciendo en esta decisión que es sobre los factores efectivamente cotizados que se debe sacar el promedio y es el de los últimos 10 años. Y les dejo pues que hay abogados con 2, 3, 4, 5 mil demandas y que van a tener que desistir de todo eso porque Ya no hay nada que hacer. ya no hay nada que hacer. Eso ya se unificó esa posición O sea, entre se toma Corte en cuenta Constitucional y Consejo de Estado. en el sector público último año cotizado para tomar como tasa de reemplazo el 75%. Exacto. Y ahora ya no, venga, demuestre usted cuántas semanas tiene de 1.030 para arriba, miraremos si tiene o no más del 60%. Y promedio de 10 últimos años. No, Y 10 últimos inclusive es para los que tengan transición, Juan, porque recuerde que los que están en el sector público y tienen régimen de transición se pensionaban con 20 años de servicio y 50 o 55 de edad, Claro. dependiendo de cuándo fue que se pensionaron, ¿cierto? Pero en general, digámoslo así, con ley 33 a los 55 años de edad. Hemos Entonces, dicho, un funcionario construía una mejor pensión si cotizaba muy bien el último año. que es lo usual en la administración pública, porque la gente viene en ascenso y en las empresas, viene es como haciendo carrerita en ascenso y en los últimos años están sus mejores Hay salarios. que darle Entonces, duro 10 años entonces. exacto, ahora toca así, es con el promedio de los últimos días, quedó unificado para sector público y privado en ese sentido. Vamos con Inés. Inés, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para hacerle dos preguntitas. Claro, bien pueda. Mira, yo vivo con mi pareja pues hace 9 años, pero él es casado. Él no se ha separado. Pues se separó pues está viviendo conmigo, pero él no Correcto. se ha separado legal, ¿o qué? A ver si yo tengo derecho, pues, si él falta alguna cosa. Pensión Ah, de sí, sobreviviente en un sí. momento dado. Eso. El día que falte usted va a tener derecho a esa pensión, pero mi sugerencia es esta, vean. La jurisprudencia de la Corte viene manejando una tesis que se llama la del vínculo actuante. Esos cónyuges que se separan, que llevan 20 años de separados, Y no no formalizaron. viven bajo el mismo techo, no formalizaron ese divorcio ni nada, pero se siguen tratando, de pronto se visitan, de pronto se ayudan, etc. Eso se llama vínculo actuante. Entonces la Corte ha venido diciendo que cuando esa circunstancia se presenta, la pensión hay que partirla entre cónyuge y compañera permanente en proporción al tiempo en que convivieron. Como usted apenas lleva 9, no sabemos cuánto vivió con la otra señora, pero póngale 20, pues en proporción a ese tiempo van a recibir. Mi sugerencia siempre ha sido, si usted perdió el contacto y el vínculo con su esposa
ya no tienen absolutamente nada con ella, pues tramite De una la vez. cesación de efectos civiles de Claro. matrimonio para que usted moche eso y no le deje problemas a su compañera Eso es permanente, cierto. porque ahí va a haber litigio a futuro. Entonces mejor zanjar esa diferencia de una vez y queda el problema arreglado. Dígale a su esposo que si gusta, nosotros con todo gusto en la oficina hay una abogada que Derecho de litiga familia. en el área de derecho de familia y le puede hacer el divorcio, que si están de acuerdo puede ser inclusive notarial. Diana de Bogotá, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno, muy amable. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? Sí, claro, muy amable. Lo que pasa es que nosotros, mi papá falleció hace 10 años. Tenemos un hermano que tenemos que declararlo interdicto. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se tiene para poder hacer esa solicitud de pensión para que mi hermano sea beneficiario por ser interdicto? ¿Ya hicieron el trámite del curador de como interdicto? No. ¿No han hecho porque- tampoco ese trámite? No, señor. ¿Y ya lo calificaron? Sí, él está calificado y tiene discapacidad del 82%. 82%. Listo, doctor Jaime Humberto. No, ahí tienen una gran ventaja y es que si hay que tramitar interdicción, se entiende que esta persona es incapaz. O sea, que es una persona que no es capaz de administrar su patrimonio. Y la ventaja es que contra ellos no corre la prescripción. Si el proceso de interdicción se demora 2, 3, 4 o 5 años, este señor va a poder reclamar las mesadas pensionales de todo el tiempo desde que el papá falleció, porque él apenas va a tener capacidad de representación a través de su curador cuando se declare la interdicción. Entonces no hay término para eso. Pueden tener absoluta tranquilidad de que no le van a prescribir mesadas pensionales, pero lo ideal pues sería, me imagino, tramitar rápido el proceso de interdicción para que él pueda tener acceso a esos recursos y seguramente que le van a servir para su manutención. Y si no se cumple la interdicción, ¿no podrá prosperar el proceso de la reclamación de la pensión? No, sí, Juan. ¿O pueden ir de la mano? O sea, ¿cuál saldría primero? O sea, De hecho, Colpensiones tiene, o hay una dificultad con Colpensiones en algunos casos, porque en los dictámenes no dicen de las juntas o de ellos mismos que esta persona requiera de la asistencia de un tercero para administrar sus bienes, es decir, no necesita curador, y en las resoluciones le vienen a decir que sí. Si en el dictamen, que es el acto de calificación, no le dicen eso, Colpensiones no tiene por qué exigirle un curador. Hemos tenido varios casos en la oficina y los hemos definido por tutela, diciéndole que es que esta persona es capaz de administrar sus bienes. Puede que tenga alguna dificultad, Claro. alguna deficiencia mental, pero no al grado de que se le imposibilite administrar sumas de dinero. Entonces, también ha sido una dificultad que hemos tenido con Colpensiones. Pero si la persona tiene ese nivel de discapacidad que me dice la televidente, seguramente sí va a necesitar el curador, que es quien finalmente va a administrar los bienes y lo va a representar en todos los actos de la vida. ya usted nos habló del acrecimiento pensional y el otro tema está relacionado cómo se construye la pensión familiar cuando los aportantes están en fondo privado, pero también tenemos un televidente. ¿Qué hacemos? ¿Damos una idea de lo que estamos hablando Sí, primero. o pasamos con el televidente? ¿Qué quiere que hagamos? Primero damos la idea de que el televidente nos espere. Exacto. Este es un tema muy importante, ¿por qué? Algún tema de estos, Juan, ya se demandó ante la Corte Constitucional y creo que la Corte dijo que no había un problema allí de violación del principio de igualdad, pero yo creo que sí. El tema medular es, cuando usted se va a pensionar en el RAIS por pensión familiar, recuerden que la pensión familiar es aquella en que los capitales de ambos cónyuges individualmente no les alcanza para una pensión, pero sumado sí. Digamos, yo tengo 120 millones y mi esposa tiene 140 y con ese capital es suficiente para pensionarse. Entonces, Correcto. se juntan los capitales y se hace una sola pensión. Gabela, que tiene este régimen, que no la tiene el de prima media, es, si los capitales no les alcanzan, entonces completen entre los dos 1.150 semanas para que accedan a la mal llamada garantía estatal de pensión mínima, porque en realidad no es garantía estatal, es garantía de los mismos los mismos afiliados fondos. que aportan un 1.5 de la cotización para surtir ese fondo de garantía de pensión mínima. ¿Por qué se viola el principio de igualdad? Porque a esta gente no le exige lo que le exige el régimen de prima media. Que es más riguroso. Claro, primero, antes de los 45 años, tener el 25% de cotizaciones Imagínese usted. para la pensión sin régimen de transición. Estamos hablando de 375 semanas. No se los exigen, entonces esto es un requisito demasiado gravoso Claro. que lo que hemos visto en la práctica y en la cotidianidad es que casi nadie Una lo cumple. talanquera. Y segundo, Juan, otro requisito que también violenta el principio de igualdad. A los de régimen de ahorro individual no les exigen estar máximo en el estrato 2 del CISBEN. En cambio aquí sí. En cambio, a los de prima media sí, entonces es otra talanquera para acceder a la pensión en ese sistema que imposibilita. ¿Qué ve uno aquí? ¿O cuál es el hilo conductor de esta reforma de la ley de pensión familiar? Es que quieren favorecer a los fondos privados de pensiones en el otorgamiento de estas Ah, perdón, prestaciones. entonces usted está tocando algo muy grave y qué pena con el televidente.
se está tocando algo delicado, dejar con la posibilidad que haya pensión familiar en fondos privados, dejando sin piso que el régimen de prima media pueda tener pensiones familiares porque los requisitos son demasiado exigentes. Exacto. Son menos flexibles en ahorro individual. Entonces, ¿qué es lo que uno ve ahí? ¿Qué es lo que Hay un usted desequilibrio avisora mirando allá? Es que le permiten a esta gente que en el régimen de ahorro individual se pensione más fácil porque no le exigen Claro. ni estratificación 2 en el SISBEN, ni el requisito de, ese señor. requisito de fidelidad que Delante le de la piden. edad y todo. Pero además, sumado a todo eso, que no es poco, tienen la posibilidad también de juntar semanas y los capitales no les alcanzan y acceder a una No, garantía pues, de pensión mínima. Mejor dicho, vámonos todos para fondo privado, como los que dicen los quieran. muchachos, melito. Eso Sabroso. es. Claro, eso es una estrategia para que la gente se desmotive de estar en el régimen Claro. de prima media, vaya a ahorro individual y lentamente puedan ir acabando con Colpensión. Bueno, gracias a don Iván desde Santo Domingo por esperarnos. ¿Cuál es su aporte, su inquietud? Muy buenas noches. Muy buenas noches para los dos, una feliz noche. Bueno, primero una preguntita no es para mí personalmente, es un cuñado mío que ya cumplió los 60 años y en estos momentos, hace por ahí 2 meses, creo que fue a reclamar la Indemnización sustitutiva. historia pensión. laboral A la historia. y le Ah, bueno. aparecen 10 años perdidos. La persona, la empresa donde trabajó, fue un tiempo que trabajó en Empleamos. Empleamos antes, Empleamos era Gases de Antioquia. Y ahí trabajó los 10 años. Y la persona como que no le cotizó ni un día al seguro. Entonces ya cumplió los 60 años, va a reclamar la historia laboral y le aparecen que le faltan 10 500 años, o sea semanas. que los 10 años que trabaja nunca le cotizaron al seguro. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer él en este momento para reclamar esos 10 años? ¿La empresa sí existe? Sí, existe, porque Bueno. Empleamos y la persona, como el administrador de la empresa, todavía existe por ahí, él sabe dónde vive y Bueno. todo. Gases de Antioquia. Sí, el Gases de Antioquia y después pasó a ser Empleamos, otra empresa pues en la misma parte. Entonces le cambiaron de nombre. Bueno, Acabó El problema Gases es que cuando la Antioquia y empresa siguió cambia de nombre, doctor Empleamos, Jaime, que en la misma no sé. oficina y todo. Gracias al televidente. Cuando yo creo- cambian de nombre, ¿qué pasa ahí? yo creo que hay una confusión del televidente con Sí. el tema. Vea. Esas semanas se pueden reclamar. Pero Empleamos era una empresa de servicios temporales que existió muchos años. Yo no sé si todavía existe. Seguramente no. Si Empleamos lo mandó en misión a Gases de Antioquia, que hoy es Criogas, creo. Es una empresa sólida, bastante. Tengo clientes inclusive de Criogas en traslados de régimen. Entonces, de pronto, eventualmente le podía reclamar ese tiempo como solidario a Criogas o a Gases de Antioquia. Ah. Yo le sugeriría que vaya con el cuñado a la oficina, que está a tiempo de reclamar. Recuerde que todavía no está en edad de pensión. Él apenas está cumpliendo 60 y le tocaría con 62 porque no lo obliga al régimen de transición. Dígale que se acerque por la oficina con los documentos que tenga para que miremos cómo le podemos ayudar en la recuperación de ese tiempo y si es necesario demandar a la empresa que recibió los servicios de él por la temporal, pues también la demandamos. Dígale que con todo gusto lo atendemos. Recuerde que estamos en Junín con la playa, edificio San Fernando, oficina 302. Precisamente vamos a ir a una pausa, doctor Jaime Humberto, y nuestros televidentes podrán tomar atenta nota de los datos donde están ubicadas las oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar y todos sus equipos de abogados, pensiones, derecho laboral y responsabilidad del Estado, en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp 304-218-8191. En Bogotá se encuentra ubicada la oficina en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. Y en Cartagena, avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410. Aspectos importantes sobre el acrecimiento pensional y la pensión familiar, quienes aportan en fondos privados de pensiones. Acrecimiento pensional, ¿qué significa? Hace referencia al aumento que se produce en la mesada del pensionado por sobrevivencia, cuando se extingue o agota el derecho de otro u otros beneficiarios de la misma pensión. El doctor Jaime Humberto explicaba,
cuando los hijos tienen una parte de la pensión, uno de ellos falta, entonces crece esa pensión en los otros beneficiarios. En el régimen de ahorro individual, la pensión familiar es aquella que se le reconoce a los cónyuges o compañeros permanentes cuya única alternativa para acceder a la pensión de vejez es sumar o unir el capital ahorrado en la cuenta de ambos. Doctor Jaime Humberto, sigamos retomando el tema de la pensión familiar porque aquí nos quedan muchas inquietudes. Usted decía, bueno, en fondos privados los requisitos son muy pocos, en régimen de prima media son todos los requisitos. Si una pareja nos está viendo en estos momentos y quisiera pelear la pensión familiar, pero faltan requisitos en régimen de prima media, podría invocar a través de una demanda la igualdad de condiciones, poniendo como ejemplo fondos privados y decir, venga, nosotros tenemos las mismas condiciones, omitas tales requisitos que reunimos las 1.300 semanas. ¿Podría uno dar esa pelea jurídica? Yo creo que no. El tema de estratificación ya pasó por decisión de la Corte Constitucional y la Corte dijo que era exequible esa exigencia para el régimen de prima media. Y el otro requisito, que es el de la fidelidad, que son las 325 semanas, antes de los 45 años, no se ha demandado, pero no sé qué pasaría, pues valdría el planteamiento en una demanda desde la perspectiva del derecho a la igualdad. Pero si el otro ya pasó, examen de constitucionalidad, por lo menos por ese lado no hay nada que hacer. ¿Podría una pelea el de la densidad de semanas antes de los 44 años? De hecho, también hemos detectado un problema con el tema de la estratificación del SISBEN para los que van a acceder a pensión familiar en el régimen de prima media. Es que hay gente que tiene SISBEN 2 en el certificado que les pide a usted la entidad, sí, pero tiene puntaje de SISBEN 3, es decir, sí, tiene SISBEN 2 pero tiene 55 puntos. Sí, señor. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Hay unos principios que llaman principio de seguridad jurídica, de confianza legítima, de buena fe, que dicen que si usted está estratificado ahí en el 2, eso es lo que vale, por más que tenga puntaje de 3. Porque le estás diciendo es si está máximo en el estrato 2 del SISBEN. Están yendo sí, pero no. Exacto. Entonces, si usted está en el estrato 2 del SISBEN, así tenga puntaje de 3, pienso yo que el juez de la República le tiene que respetar esa certificación que usted aporte y decirle, efectivamente, usted tiene acceso a la pensión familiar porque así lo está diciendo la norma. Ese nivel 3 genera tantos inconvenientes porque quedan muchas personas en el nivel 3 como en una especie de limbo, porque no puede beneficiarse de muchos programas, pero tampoco tiene acceso a otros. Colombia Mayor, por ejemplo, tiene el limitante de estratos unidos del SISBEN, entonces una persona que está en el 3 ya no puede acceder al subsidio de Colombia Mayor. Para ir cerrando, vamos a atender a doña Gloria en Guarne. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es su pregunta, su aporte, su inquietud? Ve, mi pregunta es la siguiente, es que yo he cotizado acá en Colombia 14 años, pero yo me fui para el extranjero, me hice ciudadana española y trabajé allá 10 años. Mi pregunta es que cuando yo cumpla edad, ¿hay algún convenio directo de Colombia con España para el dinero que uno aportó en ese país? Sí, sí existe, doctor Jaime Humberto. Hay un convenio con España, con Uruguay, con Chile y con Argentina. Son los que están hoy en día aplicándose. Y con España, por supuesto que hace rato. Lo que pasa es que mi sugerencia es para la gente que tiene, o mejor, que está en España, que pida la pensión por allá. Es un poquito más tarde, pero es una pensión mucho mejor, claro, porque la remuneración allá, ¿en euros? El salario mínimo en España es de casi 800 euros. Estamos hablando de 2.400.000 y aquí el mínimo es de menos de 800.000 pesos. Entonces, si la persona la puede pedir allá o completa todo el tiempo allá, es mejor que pida la pensión en España. Allá también hay unas pensiones parciales a los 65 años y con menos tiempo. Y después que pida la indemnización sustitutiva en Colombia. Desafortunadamente hay mucha gente que ya regresó acá y cuando va a pedir la pensión se complican mucho los escenarios. Porque el órgano de enlace, que es el ministerio, pone mucho es muy enredado. Yo le sugiero que si está allá, es mejor que la pida por allá. De hecho, el ministerio le dice que si usted está en España, no puede pedir en Colombia, y que si está en Colombia no puede pedirla como si estuviera en España. Entonces tiene que ser en el país en el que usted esté habitando el momento de pedir la pensión. Retomemos más adelante ese tema, doctor Jaime Humberto, sobre convenios con España, sobre todo donde hay grandes inquietudes. Y esa sugerencia queda muy buena para otro programa. Muy amable, doctor Jaime Humberto, por acompañarnos hoy. Listo. Juan, a usted, y nos veremos aquí el lunes a la misma hora y por el mismo canal. Muy bien. Juan Carlos Hurtado Ochoa estuvo en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.